colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas. Bienvenidos todos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver ahora en esta oportunidad un fallo contra un banco que tiene que ver con seguridad bancaria. Aquí dice el título: se suspenden los pagos de cuotas, accesorios y gastos del préstamo tomado en nombre del cliente, pues si bien no debió divulgar sus datos personales, existió un incumplimiento del banco para prevenir el fraude. Bueno, esto va a apuntar a una obligación de seguridad que tendría que tener el banco y de asesoramiento para justamente un cliente que no se le puede exigir la misma diligencia. No se le puede exigir a un cliente que actúe de la misma manera que un banco que se supone que tiene personal preparado para evitar esto. Más allá de que haya incurrido en un error, a pesar de ser en principio un supuesto de culpa de la víctima, porque dice no debió divulgar sus datos personales. Entonces, parece que no se aplicó en este caso la culpa de la víctima. Bueno, el fallo es Moreno Víctor Omar contra Banco Nación sobre nulidad de contrato. Es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Sala 1. Fecha 28 de septiembre de 2021. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El 5 del 5 del 2021, Víctor Omar Moreno solicitó el dictado de una medida cautelar de no innovar con el objeto de que el banco no ejecute y o retenga las cuotas y la restitución de las sumas retenidas en concepto de cuotas vencidas de un mutuo. Entonces, bueno, se da por un contrato, entiendo yo, de mutuo, y lo que hace el actor es pedir que se dicte una medida cautelar de no innovar. Recordemos que la medida cautelar es un remedio procesal que tiene que cumplir con ciertos requisitos, verosimilitud en el derecho y obviamente también tenemos la existencia del peligro en la demora. Y en algunos supuestos la contracautela como tercer elemento. Bueno, entonces en cuanto a los hechos, a la hora de interponer la demanda, el actor relata que el 9 de marzo de ese año fue víctima de una estafa telefónica por parte de una persona que se hizo pasar por representante del hipermercado Coto, que le dijo que había resultado ganador de un premio de 10.000 pesos en efectivo y de 20.000 en mercadería, y que para acceder al premio, aquí le impone condiciones, y que le fuera acreditado el dinero, tenía que concurrir a un cajero de la red Link o Banelco y generar una nueva clave token. Bueno, este es el típico mecanismo de estafa que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿a qué apunta la estafa? Para que haya estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal, recordemos que se tienen que cumplir tres elementos: ardid o engaño, que lo hay, que hace incurrir a la víctima en un error, entonces esa persona se tiene que equivocar producto de ese ardid o engaño, hay una relación entre ese ardid o engaño y la equivocación de la víctima, y que la víctima realice una disposición patrimonial perjudicial. O en este caso, al generar esa clave de token y dársela a estos estafadores, automáticamente le pueden sacar el dinero que tenga en la cuenta. Entonces, mucho cuidado con esta modalidad. Ningún banco le va a pedir que genere una nueva clave token, ni los va a llamar por teléfono, ni nada. No sigan a bancos en redes sociales, no hagan ningún tipo de trámite en lo posible por internet. Tengan mucho cuidado. Ningún banco les va a pedir datos personales porque ya los tienen. Después dice que también se acercó al cajero donde ingresó su tarjeta de débito y generó una nueva clave token, aclarando, o sea, dejando bien en claro que en todo momento estuvo en comunicación con el supuesto representante del supermercado. Bueno, obviamente exigen estas personas del otro lado que no corte la llamada, justamente, porque si no, no puede efectuar la estafa. La idea es que esa persona no sea avivada por otra y que se mantenga siempre la comunicación para que la persona no dude y obviamente quede perdida en ese relato y pueda cumplirse con el fin de la estafa, que justamente es sacarle al otro lo que es de su propiedad. Alegó que una vez que generó la clave le pasó el número de token y su DNI, y que luego la persona con la cual estaba hablando le dijo que esperara unos 10 minutos y estaría acreditado de forma automática los 10.000 pesos en su cuenta bancaria. Bueno, le hizo obviamente esperar unos minutos para obviamente gestionar y hacer el trámite y chuparle la plata. Entiendo yo, ahora vamos a ver qué pasó. Bueno, espera esos 10 minutos el señor y la persona le dice que hubo un error y que debía intentarlo con otra tarjeta, a lo que le respondió que no contaba con otra. Entonces, claro, aquí está el engaño. Le dice, no, hay un error para que la persona vuelva a generar
esta clave de token otra vez y se le pueda sacar más plata. A raíz de ello, entonces, el operador le dijo que debía guardar alrededor de 2 o 3 horas antes de volver a ingresar la tarjeta. Bueno, esto nunca pasa. Cuando uno se equivoca con la tarjeta no tiene que esperar 2 o 3 horas. Bueno, le explicó que cuando el operador le dijo esto, cortó la comunicación e intentó acceder a su home banking sin poder lograrlo. Bueno, obviamente, una vez que corta la comunicación y quiere entrar al home banking, el estafador automáticamente se apropió de su cuenta y suplantó su identidad. Esto es muy peligroso. Se comunicó obviamente con la red Link para dar aviso de que no puede ingresar a su cuenta y recibió la información que, según datos de su cuenta, en ese momento había tomado un crédito en el banco por la suma de 330.000 pesos y que había efectuado 2 transferencias bancarias. Bueno, le generó este estafador una deuda de 330.000 pesos y había efectuado 2 transferencias bancarias, una de 200.000 y otra por la suma de 150.000. Allí se anotició entonces de que la persona con la cual estaba hablando le había solicitado fraudulentamente un préstamo personal de 330.000 pesos y lo hizo en 2 transferencias a otra cuenta o cuentas y también se le sumaron 20.000 pesos, por eso ahí nos da la cuenta del total de 350.000 pesos, que era su saldo antes del crédito contraído fraudulentemente. Entonces esta persona le sacó los 330.000 pesos en 2 transacciones de 200 y de 130 y a su vez esos 20.000 pesos que él tenía en su cuenta. Por lo tanto, en total le terminó sacando 350.000 pesos. Obviamente esta persona, con sus datos, falseando su identidad, solicitó un préstamo. El actor indicó que en las situaciones y circunstancias que atraviesa se vuelve necesario el otorgamiento de la medida requerida. Bueno, obviamente, esto a los efectos de que esta persona no siga generando más plata, utilizando la tarjeta para llenarse cada vez más de plata. Entonces dejan claro que su situación personal frente al descuento compulsivo del importe de las cuotas del préstamo, obviamente lo ponen en una situación de riesgo cierto en atención a no poder atender sus necesidades básicas. Bueno, esto le trae un perjuicio, un daño enorme porque él no puede afrontar el pago de esa deuda. Se le generó una deuda por un monto que él no puede pagar. Por eso es que solicita el dictado de una cautelar hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Bueno, uno de los requisitos es la verosimilitud en el derecho. Entonces expresó que la verosimilitud en el derecho se encontraba debidamente probada o acreditada mediante los documentos acompañados en la demanda. Entonces la verosimilitud en el derecho quedó probada por la prueba documental, todos los documentos que él acompañaba con la demanda. Que con la cuarentena aumentaron los delitos cibernéticos y que no debió pasar inadvertido para el banco que un cliente como él pudiera ser objeto del otorgamiento de un préstamo personal cuando la cuota mensual para su pago comprometía el 50% de su sueldo neto y pasar por alto que transfería por home banking casi otro 50% en concepto de alquiler y expensas de su domicilio. Entonces lo que reclama aquí es, bueno, hubo negligencia del banco, cómo el banco avaló esto y no se dio cuenta que el importe ese comprometía el 50%. Viendo cuáles eran los movimientos anteriores, cómo el banco no se le perdió una luz y dijo, qué raro que saque el 50%. Agrega que teniendo en cuenta el detalle de los horarios de las transacciones, todo en el mismo día, no puede ser que ninguna alarma del sistema de seguridad del banco impidiera la comisión de la estafa. Bueno, yo entiendo que hay una clara responsabilidad del banco porque hay negligencia, hizo de menos el banco. Tenía que cumplir con una obligación de seguridad para evitar este fraude y no lo hizo. No tomó, digamos, no obró de buena fe. Tendría que haberse cerciorado de que era él la persona que retiraba eso. Tendrían que haberlo llamado por teléfono y preguntarle si él quería realmente sacar esos préstamos. Alegó entonces la urgencia en la resolución del trámite invocado, fundando en las maniobras fraudulentas que desencadenaron en un préstamo bancario cuyo reembolso va a ser exigido obviamente por el banco y cuyo descuento lo coloca en un estado de indigencia. Bueno, aquí está entonces el segundo requisito, que es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque si se demora el Poder Judicial en tomar este tipo de medidas, cada vez el reembolso se le va a hacer más imposible y el descuento va a ser cada vez mayor y esto lo coloca en una situación clara de vulnerabilidad bajo la línea de la indigencia porque no tiene manera de pagar estos 350.000 pesos con su patrimonio. Y además dice que el banco descontó el importe de 19.069,42 de los saberes del mes de abril del corriente año.
¿Qué pasó? El juez rechazó, desestimó la medida cautelar porque decía que esos argumentos planteados por el actor y las constancias arrimadas, en virtud de los argumentos y de la prueba, entiendo yo, no se pudo acreditar en forma suficiente o de una manera que alcance la verosimilitud en el derecho necesaria para otorgar la medida cautelar. Entonces el juez dice, no cumple con el requisito de verosimilitud en el derecho, por lo tanto le desestimo la medida cautelar. Ello obviamente es así en tanto los hechos invocados que aluden a la invalidez de un contrato de mutuo celebrado con la entidad bancaria. Entonces recordemos que hubo un contrato de mutuo celebrado con la entidad bancaria. Por no haber sido solicitado ni consentido por el titular de la cuenta, sino por un tercero. Entonces ahí el banco falló en no haberse cerciorado de que él hubiese solicitado o consentido esa transacción. Y esto deberá ser objeto de un mayor debate y prueba que el que proporciona el proceso cautelar autónomo, debiendo ser ventilados en un juicio de conocimiento. Entonces tiene que llevarse adelante un juicio de conocimiento para que las partes aporten los elementos que hacen a sus respectivos derechos, a los efectos de que entonces las partes aporten la prueba necesaria para justamente poder fundar el hecho en justamente subsumirlo en una norma jurídica. Esta decisión obviamente fue apelada por el accionante, quien expresó agravios que pueden resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, el magistrado no tuvo en cuenta para nada el análisis de la responsabilidad bancaria en caso de estafas electrónicas mediante redes sociales desde la óptica del derecho de consumo en los movimientos que vive toda la sociedad por la pandemia. Bueno, el juez obviamente no tuvo en cuenta la potencialidad y cómo han crecido las estafas y justamente el deber de exigirle una mayor diligencia conforme nos dice el 1725. Cuanto mayor sea el deber de obrar con precaución y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigida. Y no se le puede exigir lo mismo a una persona que no tiene conocimientos que a un banco que tiene que tener gente capacitada que tenga esos conocimientos para evitar la estafa. Y por otro lado, es totalmente injusta la interpretación que hace el juez a la hora de evaluar los hechos invocados en la demanda y la documentación aportada. Entonces, esta sentencia es arbitraria para, obviamente, el accionante porque dice no se apreciaron correctamente los hechos y tampoco se valoró la prueba como corresponde. Por lo tanto, esa documental que yo presenté era conducente para resolver esto a mi favor, no se tuvo en cuenta, por lo tanto estamos frente a una sentencia arbitraria. Sentencia arbitraria, lo hemos visto más de una vez, quiere decir que no se ajusta a derecho y que está dotada de una ilegalidad manifiesta. No tuvo en cuenta que está en juego y en peligro su derecho de propiedad sobre los saberes que percibe como empleado en relación de dependencia, ya que el descuento de la cuota mensual insume por lo menos el 40% de los ingresos. Bueno, si insume el 40% de los ingresos termina siendo claramente confiscatorio. Por lo tanto, el derecho de propiedad no lo protegió y recordemos que el artículo 17 nos dice que el derecho de propiedad es inviolable. Se necesita una sentencia calificada por ley. Por lo tanto, hay un claro caso, a mi entender, de negligencia por parte del banco. No hay dolo porque no es que lo hice a propósito, lo habría hecho sin querer, pero hay una clara equivocación. Y afirma, obviamente, bajo juramento, que no tuvo participación alguna en la tramitación del crédito y que se encuentra inmerso en un ahogo económico. Bueno, dejan claro que esta situación lo compromete en forma grave y enormemente su economía. Y por otro lado termina citando antecedentes, jurisprudencia de otros precedentes del fuero comercial que dan cuenta del aumento exponencial de estafas electrónicas bancarias. Bueno, cita otros casos donde hay jueces que reconocen cómo han aumentado estas estafas bancarias. En cuanto al requerimiento de la cautelar de no ejecución y o no retención de las cuotas, se tiene que tener en cuenta que como sustento probatorio de su relato, el actor no solo aportó los detalles del crédito, sino también el posterior reclamo al banco que tuvo lugar al día siguiente. Entonces, en cuanto a las medidas cautelares, lo que hay que tener en cuenta es que él obró de buena fe, aportando la prueba necesaria e hizo todo lo que estaba a su alcance, brindando las constancias del movimiento de cuenta, el recibo de sueldo que percibe como empleado, bueno, que ascendía a esta suma que están viendo aquí. También surgen los movimientos de su cuenta que el 3 del 5 del 21 se debitó cuota del préstamo por la suma de estos 19.000 pesos y el depósito de su sueldo el día 30 por esta suma de 49.000 pesos.
y también que él transfiere el pago de expensas y abona un alquiler que asciende en total a 12.500 pesos y acompaña obviamente una copia del contrato de locación. Entonces muestra cuáles son sus haberes y esto deja en claro que él no puede solicitar esa cantidad de dinero porque es más que obvio que no lo puede sostener con su patrimonio. Obviamente también acreditó el inicio de la causa penal que tramita ante el juzgado número 9, Secretaría 17 del Fuero Penal Contravencional y de falta del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos claramente frente a un delito de estafa porque se dan los tres elementos necesarios. Bueno, entonces el tribunal admite en forma parcial la queja de la actora, haciendo lugar a la medida cautelar que consiste en disponer la suspensión de los pagos de las cuotas, accesorios y gastos derivados del préstamo. Entonces poner un freno para que él no tenga que seguir pagando por algo que no solicitó. Pero sin embargo, como se trata de una medida precautoria que puede ocasionar un perjuicio, es decir, potencialmente o a futuro puede ocasionar un perjuicio, la decisión tiene que estar supeditada al cumplimiento con anterioridad de una caución juratoria que se deberá prestar en primera instancia. Entonces exige esto del cumplimiento previo de una caución juratoria. Y finalmente, en cuanto a la solicitud de restitución de las sumas correspondientes al pago de cuotas, el tribunal resuelve que no se acredita en forma suficiente el peligro en la demora. Entonces, por un lado, no acreditó en forma correspondiente la verosimilitud del derecho y tampoco acreditó de forma necesaria o suficiente el peligro en la demora, porque refiere a la necesidad de disipar un temor de daño inminente. Ese daño tiene que ser actual, inminente, pronto a suceder, acreditado prima facie, presunto, es decir, es como especulativo y no es un daño concreto, sino que es como un abstracto y el Poder Judicial no puede considerar o resolver sobre cuestiones abstractas, ya lo ha dicho más de una vez Elena Hayton de Nolasco. Y que ello es así debido a que dichas sumas ya fueron debitadas de su cuenta y que la restitución que él quiere o pretende va a quedar obviamente circunscribida o sujeta a lo que se resuelva en la sentencia definitiva, que la sentencia definitiva es la que pone fin al pleito y obviamente hace efecto de cosa juzgada, es decir, no se puede llevar a un tribunal una causa, un procedimiento que verse sobre el mismo objeto e involucre a las mismas personas. Por ello, el tribunal resuelve admitir, pero solo parcialmente, los agravios de la actora y revocar la resolución apelada, haciendo lugar a la pretensión cautelar con el alcance aquí indicado. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad.